Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Jueves 4 de junio de 2026, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los días jueves vamos con el cierre semanal de mercados, comenzamos por el mercado local, en el cual la cifra económica más relevante a revisar fue la publicación por parte del Banco Central del IMACEC, el índice mensual de actividad económica correspondiente al mes de abril, que marcó una contracción del 1.2%, fuerte contracción muy por debajo de las estimaciones del mercado, que estaban situadas en esperar una leve contracción del 0.1%. Recordemos que este fue el cuarto IMACEC que mostró una contracción de la actividad económica. El impacto de esta cifra en cuanto a estrategias de inversión lo analizamos con detención en el podcast del día lunes, y al igual que el resto del mercado local estamos a la espera de conocer el IPC del mes de mayo, que será presentado como siempre por el Instituto Nacional de Estadística el próximo lunes, y en línea con nuestra visión económica esperamos que el crecimiento de los precios del quinto mes del año esté por debajo de las estimaciones del mercado, lo cual fortalecería aún más un escenario para que el Banco Central nuevamente evalúe recortes en la tasa de política monetaria, factor positivo para el estímulo económico de la economía y también positivo para la renta fija y la renta variable local. El análisis, por supuesto, de esta cifra lo realizaremos en el podcast de apertura semanal de mercado el próximo lunes 8 de junio. Como todos los días jueves, revisamos hoy nuestra recomendación de fondos mutuos de Sura GF, aliado estratégico de Upside Capital en la distribución de instrumentos de inversión y en el uso de los mismos para llevar a cabo las estrategias de inversión sugeridas a nuestros clientes. Son tres los fondos de Sura que forman parte de nuestra recomendación de inversión en renta fija local: Sura Renta Local UF, que mantiene un retorno durante el año del 3.18%, Sura Renta Bonos Chile, que mantiene un retorno durante el año del 2.73%, y Fondo Sura Cartera Patrimonial Conservadora, que mantiene un retorno durante el año del 2.8%. Todos esos retornos muy por sobre el 1.41% de retorno que muestra el Fondo Sura Renta Depósitos Chile, tomándolo como referencia de depósitos a plazo y fondos money market. Revisamos acciones locales. El IPSA desde el lunes hasta hoy ha mostrado una caída del 2.87%, acusando posiblemente el ciclo de contracción económica que está sufriendo la economía local. De todas maneras, mantiene un retorno positivo durante los últimos 12 meses del 26.33% y continúa dentro de nuestra recomendación de inversión básicamente por dos motivos. El primero, un factor técnico. El IPSA se encuentra aún lejos de los 10.000 puntos y eventualmente cae de esos niveles podríamos ver correcciones de una magnitud mayor. Por otro lado, los fundamentales de nuestra economía frente a los intentos del gobierno actual a través de la ley de reconstrucción de inyectar incentivos, medidas pro mercado y buscar inversión en la economía local es un factor fundamental desde nuestro punto de vista alcista también para las acciones locales. En Sura GF, nuestra recomendación de inversión de fondos mutuos de acciones locales para incorporar este tipo de activos en portafolio de nuestros clientes: Fondo Sura Selección Acciones Chile, que mantiene un retorno del 21.99% en los últimos 12 meses, y Fondo Toesca Chile Equities, que mantiene un retorno del 24.2% en los últimos 12 meses. El dólar peso comienza a cerrar una semana de volatilidad bastante reducida. La apertura del día lunes fue 887, el precio mínimo el día martes en 885 y el precio máximo hoy jueves en 896. Cierra su mercado más líquido cotizando hoy en 895 pesos. Desde un punto de vista técnico, dólar peso mantiene sus cotizaciones dentro del canal que hemos estado analizando, por la parte inferior en 882 pesos, por la parte superior en prácticamente 910 pesos. Respecto a una visión de mediano a largo plazo, si el mercado sigue como lo ha estado haciendo, descontando una resolución de la guerra en Oriente Medio, sería un factor de disminución en la expectativa inflacionaria en el mundo, también en Estados Unidos, escenario en el cual la Reserva Federal podría volver a evaluar posibles recortes en la tasa de política monetaria, o al menos que la tasa rectora por ahora no tenga en el escenario de corto o mediano plazo alzas por parte de la Reserva Federal. Sería un factor que disminuiría el valor del dólar en el mundo, haciendo también el mismo efecto en el dólar contra el peso chileno. También una esperada recuperación en la expectativa económica en Chile harían que el peso chileno ganara valor frente al dólar y finalmente el precio del dólar en Chile retrocediera. Un factor relevante, como siempre, también es el cobre, que mantiene sus cotizaciones en precios bastante atractivos: $6.54 por libra de cobre, cotiza hoy día manteniendo una alza del 6.7% durante los últimos 30 días. Si eventualmente el cobre se mantiene por sobre los $6 por libra de cobre, en su relación inversa frente a dólar peso será un factor bajista para las cotizaciones del dólar en Chile. Respecto al calendario económico de Estados Unidos, es una semana relevante. Ayer la encuesta de ofertas de empleo del mes de abril marcó por sobre las estimaciones del mercado. Lo mismo también con las nóminas no agrícolas ADP del mes de mayo, referidas a la creación de empleo privado, que marcó levemente por sobre las expectativas del mercado: 122.000 nuevas plazas creadas por sobre las 118.000 que el mercado esperaba. El índice de gerentes de compra del sector de
de servicios, que representa 2/3 de la economía norteamericana, se dio a conocer ayer miércoles, marcando 50.7 puntos en zona de expansión en cuanto a las expectativas del sector de servicios, levemente por debajo de las expectativas del mercado respecto a esta cifra que estaban situadas en esperar 50.9 puntos. Es relevante destacar que mañana viernes tendremos cifras laborales del mes de mayo, ingresos medios por hora, creación de empleo no agrícola y tasa de desempleo, cifras que comentaremos también el día lunes en la apertura semanal de mercado. Y respecto a la guerra en Oriente Medio, el mercado analiza una serie de acontecimientos en Oriente Medio durante esta semana, incluyendo novedades sobre esfuerzos diplomáticos para poner fin a los combates. Luego el recrudecimiento de las tensiones en Oriente Medio durante los primeros días de esta semana, con un nuevo intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán, hoy jueves se materializa el acuerdo entre Israel y el Líbano para renovar el alto al fuego entre las partes, lo que refuerza las esperanzas de un eventual acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Recordemos que un acuerdo entre Washington y Teherán ha estado condicionado al cese de los combates en el Líbano, donde las fuerzas israelíes alineadas con Estados Unidos han estado luchando contra militantes de Hezbollah respaldados por Irán. Ayer miércoles también el presidente Donald Trump sugirió que podría lograrse acuerdo durante este mismo fin de semana con Irán, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores iraní afirmó que el contacto con Washington no estaba interrumpido, lo que se rumoreó a comienzos de esta semana. Trascendidos también reportan que el presidente Trump ha comunicado a sus asesores que no reanudará los ataques contra Irán a menos que haya bajas estadounidenses. Otro factor a favor de que los acontecimientos de la guerra continúen hacia un desescalamiento del conflicto es que el presidente Donald Trump podría enfrentar una creciente presión interna para poner fin a la guerra. La Cámara de Representantes votó a favor de una resolución en el Congreso norteamericano que impide al presidente continuar el conflicto. La medida aún necesita la aprobación del Senado, así como el respaldo de 2/3 de la mayoría en ambas cámaras para anular el veto de Donald Trump. El foco del mercado sigue finalmente puesto en las continuas restricciones del suministro de petróleo que transita por el estrecho de Hormuz, que permanece prácticamente cerrado para el tránsito de buques petroleros desde el inicio de la ofensiva conjunta estadounidense-israelí contra Irán a fines de febrero. En Upside Capital, nuestro escenario base continúa siendo una normalización de la inflación y la reapertura del estrecho. Hacia allá debiesen avanzar las conversaciones entre las partes, lo que podría favorecer una transición hacia un entorno macroeconómico más favorable. Otro punto que refuerza esto es el precio de los contratos futuros de, por ejemplo, el petróleo Brent, que a diciembre de 2026 estiman un precio del petróleo en $88 y a abril 2027 de prácticamente $83. Es otra muestra de que el mercado, en línea con nuestra visión al respecto, va interiorizando los precios que el conflicto seguirá desescalando. Desde el punto de vista de estrategias de inversión, Estados Unidos y renta variable extranjera continúa siendo parte de nuestra recomendación de inversión mediante fondos de Sura AGF, fondo Sura multiactivo agresivo, cartera diversificada de renta variable extranjera que mantiene un retorno del 20.99% durante los últimos 12 meses. Por último, hoy día en Europa y en Estados Unidos tenemos un buen comportamiento de las principales plazas bursátiles ante, como decíamos, una renovación del pacto de alto al fuego entre Israel y el Líbano. El DAX alemán ha avanzado hoy día un 0.6%, Eurostock 600 un 0.52%, y en Estados Unidos Dow Jones sube fuerte un 1.82%, S&P 500 un 0.54% y Nasdaq un 0.14%. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un excelente cierre de semana. Nos encontramos el lunes para la apertura semanal de mercados. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.